Buenas tardes, queridos hermanos. En la charla de esta mañana, el título os dije que podía ser sobre el pelagianismo. Tú eres un pelagiano. Y esta tarde el título puede ser: tú eres un nestoriano. Un nestoriano. Ya veo por las caras que la mitad de vosotros no sabéis ni lo que es eso. Pero yo me he dado cuenta de que tiene consecuencias. ¿Quién es este señor? Nestorio, pues fue un hereje, igual que Pelagio, allá del siglo IV y V. ¿Y qué decía Nestorio? Pues Nestorio decía una cosa muy lógica. Decía que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, y dos personas, una persona humana y una persona divina. Con lo cual se sigue que la Virgen María era la madre de la persona humana de Jesucristo. Teótokos. Teo, Dios. Tokos, madre. Tocología. Si es madre de Dios, es Teótokos. Pero los nestorianos decían que era Cristótokos, solo. Cristótokos, madre de Cristo, en la humanidad de Jesucristo. Y esto, pues, produjo un problema enorme. A mí me lo ha producido. Yo he sido nestoriano toda mi vida, hasta hace poco. ¿Y por qué? Sencillamente, pues porque yo siempre he sido muy amigo de la humanidad de Jesucristo, y la humanidad de Jesucristo a mí me parecía lo más lógico que tenía que ser engendrado por la Virgen María, con lo cual la Virgen pues sería Cristótokos. Pero en el concilio de Éfeso, el pueblo de Éfeso, entonces yo preparando esto me he dado cuenta de qué pueblo, un pueblo ungido, porque ese pueblo acosaba las puertas donde estaban reunidos los padres del concilio, amenazándoles que si no definían la Teótokos, que María era madre de Dios, poco menos que les cortaban el cuello. Fue un concilio corto, solo duró 15 o 20 días, y al final se coronó con, qué remedio, ¿verdad?, con la definición de la Virgen como Teótokos, como Madre de Dios. ¿Dónde está la diferencia entre estas dos cosas? Eso es muy grande. Yo me he convertido a la Virgen estos días preparando esto. ¿Por qué? Pues porque yo huía de
la Theotokos, sencillamente porque hacer a la Virgen Madre de Dios no es fácil de explicarlo, y sobre todo tenía miedo de que quedara deshumanizada. Si la Virgen es Madre de Dios, ¿dónde nos la llevan? ¿A dónde la meten? Y claro, este es un problema. ¿Qué hacemos con la Virgen? ¿La hacemos una diosa? Pero yo no quiero que la Virgen sea diosa. A mí no me vale la Virgen siendo diosa. Entonces, pues, el concilio de Éfeso se resolvió fundamentalmente en la discusión de dos cartas. Una carta que escribió San Cirilo de Alejandría y otra carta que escribió Nestorio. Nestorio no era un cualquiera. Nestorio era patriarca de Constantinopla y Cirilo de Alejandría era patriarca de Alejandría. Y no se llevaban nada bien los dos patriarcados. O sea que por otra parte también había su lío humano, su especie de politización del tema este. Pero al final los padres decidieron casi unánimemente proclamar a la Virgen como Theotokos, como Madre de Dios. Esto significaba en la práctica cosas muy importantes. La primera, que a la Virgen se le podía dar culto, que la Virgen podía tener una ermita dedicada a ella. Y de hecho la primera ermita de la Virgen la tenemos en Éfeso. Los que hayáis ido a Turquía y hayáis visitado Éfeso, allá en el fondo del pueblo, abajo, aquellas ruinas también conservadas de Éfeso, se encuentran las ruinas de la iglesia de la Theotokos o Theotokos. Entonces, pues, el pueblo nos cuentan de aquella época que el mundo entero se llenó de alegría. Al año siguiente ya había en Roma la segunda iglesia dedicada a María, Santa María la Maggiore. Y después iglesias por todas partes dedicadas a María. Y María, digamos, con un culto, no como el de Jesucristo, claro está, pero un culto de veneración hiperdulía, es decir, un superculto, el de la Virgen, no como el de cualquier santo. Pues digo, yo me convertí a María pues porque yo no sé por qué he entendido estos días de preparación, se ve que el Espíritu Santo me iluminó, que porque la Virgen sea Madre de Dios, no se deshumaniza. Y eso quería yo entenderlo en mi corazón. Eso quería yo, que no me destrozaran, que no me aplastaran a la humanidad de María con un dogma tan tremendo. Porque en realidad lo que requiere el hecho de ser Madre de Dios es que María de alguna forma pertenece a la unión hipostática. Nada menos que pertenece a esa superespecialidad que es la unión de la naturaleza humana de Jesucristo con la unión de la naturaleza divina de Jesucristo en la persona. En la persona. O sea, no tenía razón Nestorio, porque no son dos personas. Jesucristo no son dos personas, son dos naturalezas, pero unidos en una persona. Yo siempre he predicado, si os habéis dado cuenta, he predicado
la humanidad de Jesucristo. Siempre he predicado mucho, mucho, mucho la humanidad de Jesucristo. Y yo sabía que todo esto estaba por debajo. Como soy dominico, y a los dominicos no se les pilla fácilmente en herejía, pues yo siempre he predicado la humanidad de Jesucristo diciendo la frase que me habréis oído muchas veces: Jesús era un hombre con personalidad divina. ¿Os dais cuenta? Nadie me caza, pero le dejo hombre. Le dejo... Por favor. Con personalidad divina. ¿Qué significa eso? Pues significa que no soy hereje. No soy hereje, sino que sencillamente he entendido que bajo la personalidad de Jesucristo no queda aplastado el hombre Jesús. Y bajo la personalidad de María, que pertenece a este gremio, digamos, de la hipostático, no queda destruida también y aplastada la personalidad de María. Porque yo lo que quería era, por encima de todo, y mi corazón lo pide y mi corazón lo desea, que Jesucristo fuera hombre para nosotros y la Virgen María fuera mujer para nosotros. Que los dogmas no nos los tragaran, que no tuviéramos que aceptar, digamos, un culto a dioses. Jesús es Dios, evidentemente sí, pero nosotros tenemos que pasar por la humanidad de Jesucristo para llegar a Dios. Es decir, podemos vivenciarlo como hombre. Los nestorianos, no creáis que son unos cualquiera. ¿Por qué razón? ¿Y qué es lo que me pasaba a mí? Lo que me pasaba a mí, lo que os pasará a muchos de vosotros, a lo mejor esta misma tarde, es que lo racional es que Jesucristo sean dos personas unidas, una persona humana y una persona divina. Pero entonces la persona humana no es divina y María no es madre de Dios. Y entonces queda toda nuestra creencia, queda toda nuestra fe en el aire. Entonces Jesús no es Dios. Sí, Jesús es Dios. Decimos cuando tenemos el Espíritu Santo o cuando recitamos el credo sin saber lo que decimos: Jesús es Dios. Pero se necesita entender esto sin que quede destruida la persona, es decir, la humanidad de Jesucristo en tu corazón, y tú puedas amarle y tú puedas verle y tú puedas llegar a él en lo profundo de tu vida espiritual, y a la Virgen lo mismo. Hay como tres rangos, vamos a decirlo así, o como tres niveles. Tenemos el nivel primero de la naturaleza, y en el nivel de la naturaleza nosotros con la Virgen somos lo mismo, porque somos hombres y mujeres, que es lo mismo. Después tenemos el nivel de la gracia. El nivel de la gracia pues es el mismo, el nuestro, que el de la Virgen, sencillamente porque todo es gracia. Lo mismo que para nosotros, decíamos esta mañana, funcionó la gratuidad, para la Virgen también funcionó la gratuidad. Pero hay otro nivel, y el nivel superior a estos es el nivel que podemos llamar hipóstasis, hipostático. Entonces la Virgen, ¿por qué la metemos en el nivel hipostático que ninguno de los otros hombres entramos? Los hombres entramos en el nivel de la gracia y de la naturaleza, pero no en el nivel hipostático.
Sencillamente porque en la Virgen ha sucedido un hecho impresionante, que su sangre, la sangre humana de la Virgen, se ha mezclado en su vientre con la sangre divina del hombre Jesús. Porque la sangre divina del hombre Jesús, medida por la personalidad, hace que la Virgen de alguna forma no sea una diosa, pero sí tenga un contacto con la divinidad súper especial. Y ese contacto, digamos, es como una radiación. La Virgen quedó radioactivada por la divinidad de Jesucristo, que está en su cuerpo también, cuerpo, alma y divinidad, quedó radioactivada de tal forma que María ya era un poco, digamos, pues de ese nivel, o ese nivel de tercera categoría que es hipostático. Entonces yo cuando entendí esto, pues la preparación que he hecho de todas estas charlas me ha resultado infinitamente mejor, más bonita, más ungida, más interior, más íntima, porque me daba cuenta del nivel tremendo de María. Me daba cuenta de que a la Virgen la puedo llamar Madre de Dios, creerme que es Madre de Dios y vivirlo también incluso en las expresiones de la Virgen referentes a mí. Es la Madre de Dios, es mi madre. No es una simple mujer que tiene muchísima gracia, que tiene una gracia de Dios muy grande y que tengo yo que venerarla con hiperdulía. No, es algo más, es algo más. Entonces, la Virgen tiene una especialidad única, Teótocos. Y me emocionaba también con el pueblo de Éfeso. Pero ¿cómo es posible que el pueblo de Éfeso, contra la razón, porque la razón la llevaban los nestorianos, es decir, lo racional, no contra la razón, sino lo racional. Lo racional es que tenga dos, es la mejor explicación, ¿verdad? Pues no, el pueblo no. El pueblo no, Teotocos, Madre de Dios, Madre de Dios. Lo sentían en el corazón, lo pedía su corazón, pedían ese misterio. Preferían pasar por el misterio antes que tener razón. Preferían que adorar el misterio. Preferían saber que María era la Madre de Dios, aunque no lo entendieran bien, aunque no supieran las consecuencias. Pero el Espíritu Santo les ungía, les llenaba el corazón de gracia, y esa gracia hacía que ellos en su oración, ellos en sus exigencias, ellos en sus manifestaciones y reivindicaciones, porque creo que fueron así, manifestaciones como las que se hacen actualmente, fueran allí, donde estaban reunidos los padres del concilio, pidiéndoles desde fuera esa manifestación. Y cuando los padres definieron por fin a María, Madre de Dios, es cuando se terminó el Ave María, porque hasta entonces estaba Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, pero la segunda parte viene del concilio de Éfeso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo no sé lo que significa, pero significa que si el Espíritu Santo te da ese don, si el Espíritu Santo te da esa gracia, tu corazón se llena de alegría, tu corazón llora, tu corazón salta de alegría, porque sabes que en la Virgen María hay algo para ti que es el máximo regalo que Dios pudo hacernos en cuanto a la maternidad de la Virgen, en cuanto a la maternidad en general, porque evidentemente la Virgen se hace Madre nuestra. Mi intención siempre fue buena, mi intención siempre fue humanizante, humanitaria, humanizar,
que no nos alejaran a Dios, ni a Cristo, ni a María de nosotros, sino que simplemente la tuviéramos muy cerca de nosotros. Pero yo veía que este gran misterio de la Theotokos, pues como que quedaba la mujer aplastada por la divinidad. Y entonces a María sí podíamos venerarla, podíamos, no sé, rezarla, pero muy lejos. Mi vida en realidad no tenía nada que ver con ella. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estaba por unas alturas en las cuales yo no podía entrar de ninguna forma. Pues bien, yo ahora entiendo, pero lo entiendo en el corazón. Entiendo en el corazón y deseo en mi corazón que la Virgen sea eso. Que la Virgen sea eso. Que el Concilio de Éfeso haya tenido razón. Que la Iglesia entera esté, digamos, bajo esa fe. Y que podamos decir Madre de Dios, y que el Madre de Dios llene mi vida sin que eso estorbe a mi relación directa con la Virgen. Como os decía antes, los nestorianos no son unos cualquiera, pero al ser condenados por el Concilio de Éfeso, pues fueron expulsados del Imperio Romano. El Imperio Romano en aquel momento iba hasta Constantinopla. Fueron expulsados, pero no murieron. Grupos de nestorianos se pasaron a la parte más allá de Constantinopla, más hacia el oriente. Incluso llegaron a China por la ruta de la seda. Y llegaron a China predicando el cristianismo, su cristianismo. Y no solamente a China, sino de una forma o de otra a todo el extremo oriente y el medio oriente. Es curioso cómo estos cristianos de los que hablamos ahora son nestorianos. Cuando se nos está diciendo que los moros están matando cristianos, son nestorianos. Y Juan Pablo II todavía, hace poco, firmó con ellos un documento en el cual las dos iglesias admitían las dos cosas. Para hacerlos católicos del todo, solo que cada iglesia, digamos, enfatizara más aquello en lo que ha creído a lo largo del tiempo. Pero son nestorianos. Y no murieron, entre otras razones, porque el Espíritu Santo también está ahí. Podríamos llamarles ahora hermanos nestorianos, porque ahora, como son hermanos todos los herejes, pues los nestorianos también, claro, que son más antiguos. Los nestorianos siempre, como racionalistas buenos que eran, y por ser racionalistas como yo, tenían esto, es decir, dos personas en Jesucristo, que es lo que parece que la razón te dice, aunque el enganche entre las dos personas. ¿Cómo puede haber en un solo sujeto dos personas? ¿Cómo puede haber si la persona y la subsistencia es una sola? ¿Cómo puede haber? Ellos eso no lo aclararon. No lo aclararon. Lo católico siempre fue decir que la persona, que es lo que subsiste debajo, lo que denomina a un ser humano, pues la subsistencia en Jesucristo es una sola, que es divina y engloba también a la naturaleza humana. Ellos no, como racionalistas buenos que eran, pero también les produjo réditos, porque fueron racionalistas pero muy importantes, sobre todo en la línea médica. Los cristianos, de estos, ¿cómo se llaman?, nestorianos, fueron por
durante siglos y siglos, 1500 años, los médicos más afamados de allí, de aquellas tierras, enseñaron a los moros. Cuando nació Mahoma, enseñaron todos los métodos que se usaban ya en Constantinopla y por aquellas regiones de medicina. Fueron personas, digamos, no unos herejes tiradillos, no. Fueron personas, y son todavía, porque todavía continúa eso allá por el oriente, como, bueno, pues parte de una herejía, parte de una creencia, pero que siguen, ahí les tienen ustedes muriendo por Jesucristo. Este Papa nos dice muchas veces que cuando los moros matan, cuando el ISIS o cuando el Daesh o cuando los yihadistas matan a cristianos allí en aquellas tierras, no preguntan si son nestorianos o si son protestantes o si son discípulos de Jesucristo. Y todos esos mueren como discípulos de Jesucristo. Pero entre nosotros la historia nos ha llevado a estas conclusiones de las que estoy hablando esta tarde. Bien, pues yo os he tenido que confesar esto que os estoy diciendo, que ya no soy nestoriano, que ya la Virgen para mí es importantísima como Madre de Dios, que esa maternidad divina que yo no entiendo bien, porque ningún ser humano puede entender bien, significa una elevación de la naturaleza humana tan grande que desde ahí se pueden entender perfectamente los 4 dogmas de la Virgen María. La Virgen María tiene 4 dogmas, que son la maternidad divina, es un dogma de fe, hay que creerlo. La virginidad de María, desde el principio, la Iglesia creyó la virginidad de María. Es de fe, hay que creerlo para ser católico, para ser cristiano. La asunción de la Virgen María a los cielos, que fue definida por el Papa Pío XII no hace mucho, y la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue definida por el pueblo desde hace muchísimos siglos. Lo mismo que la asunción de la Virgen María. Desde Éfeso para acá ya fueron posibles estos dogmas. ¿Por qué? Porque era la Madre de Dios. Y entonces esta definición de Éfeso como Madre de Dios ha hecho posible estos dogmas de la Virgen María y tener en nuestro patrimonio espiritual, vamos a llamarlo así, una figura tan excelsa como es la de la Virgen María. Ahora bien, hay otro elemento muy importante, y el segundo elemento es el que me ha hecho a mí entender que no hay problema, que el hecho de que sea Madre de Dios no me la quitan como mujer, que el hecho de que sea Madre de Dios no deja de ser madre mía, que el hecho de esta definición tan altísima, nada menos que de pertenecer al grado hipostático, hombre, no per se, pero sí per accidens, pero un accidens muy denso, muy bello. Esto hace que la Virgen pueda ser mi madre. Y que la Virgen, ¿por qué? Porque nosotros sencillamente captamos, y esto es parte de la predicación de Maranata, nosotros en Maranata seguimos predicando algo que nos ha salvado. Y lo que nos ha salvado ha sido fundamentalmente la percepción, bajo la luz del Espíritu Santo, de la humanidad de Jesucristo, en la línea de la vivencia. Porque la Virgen puede ser lo que sea, Jesucristo puede ser lo que quieras, pero yo le capto en mi vida. ¿Cómo le capto? Como un hombre, como un creyente, como un pequeño, como un pobre,
como un anagüín que pasó esta vida, como yo, sufriendo mis cosas, sufriendo lo mismo que yo. Y al final terminó nada menos que muriendo en una cruz, y con mucho dolor y con mucha traición, lo mismo que puedo morir yo. Si a mí hay mucha gente que no me quiere, a él un pueblo entero de 2000 años lo rechazó. Él sintió el rechazo más profundo de toda su religión, de toda su patria, de todos sus doctores, de todos los que sabían y podían algo en Israel, lo rechazaron radicalmente. Y ese rechazo en el que murió Jesucristo es el rechazo que tú puedes sentir en tu vida, la soledad que tú puedes sentir en tu vida, o sencillamente la incapacidad por tu pecado o por lo que sea. Él no tenía pecado, pero se hizo pecado, pues podemos tener. Ahí está sencillamente nuestra vida, amargada por mil cosas, pero que es la misma de este Jesús con personalidad divina, que pudo y supo morir como hombre y ser enterrado y ser resucitado. Porque la humanidad de Jesucristo, podríamos decir que resucitó, pues no, fue resucitado porque como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, es decir, como poseía la unión hipostática al nivel que la poseía, pues fue resucitado por Dios. Y vive para siempre. Vive sentado a la derecha de Dios Padre para toda la eternidad y para siempre. Pero es nuestro. Yo no necesito renegar de este Cristo mío, de este Cristo que me sangra, de este Cristo que sangra la misma sangre que yo. No necesito renegar para aceptar que es Dios. Lo mismo la Virgen María. Yo no necesito renegar de esta mujer en cuanto mujer. Yo no necesito venerarla de una forma tan superdiosa, tan super especial, que no pueda ser en mi vida nada, que yo no pueda entenderla como mi madre, que no me valga a mí, sencillamente maternalmente, en mis penas, en mis dificultades, y que yo no pueda experimentar por la acción del Espíritu a María en mi vida como madre. Precisamente porque la he experimentado, ha llegado un tiempo en mi vida en el que yo puedo decir: la Virgen es mi madre. Ahora me la aumentan dentro de mi conciencia, me la aumentan de categoría al decir nada menos que es madre de Dios. Pues me alegro, será madre de todo lo que sea, de Dios y de todos los dioses, iba a decir, si pudiera ser. Es madre de Dios, pero como no deja de ser madre mía, como no deja de ser experiencia mía, como no deja de ser, yo me uno al pueblo de Éfeso. Lo mismo que más tarde el pueblo cristiano clamó desde siempre por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es otro tema que hablaremos otro día. Pero ahí la tengo, ahí está María. Ahí está María. Y entonces, como Madre de Dios, sencillamente como Madre de Dios, de ninguna forma siento yo que la definición de la maternidad divina de María en Éfeso me la haya quitado a mí, o me la haya llevado a unas regiones o a unas alturas en las cuales yo, pobre bicho humano, no pueda acceder de ninguna forma, porque es ella la que viene, es ella la que se acerca, es ella la que está viniendo, es ella la que se aparece, es ella la que está cuidando a la humanidad, es ella la que extiende su manto. Y todos los dominicos, como dice la visión de Santo Domingo, pasamos la eternidad bajo su manto. Es ella la que, en definitiva, ejerce desde su maternidad divina una maternidad humano-divina para nosotros maravillosa. Pues bien,
ahí hay una cosa muy importante, porque, no sé, yo estando en Medjugorje, que yo cuando fui a Medjugorje, pues sucedió que yo no iba de buena gana. Me empujaron las señoras. Y entonces, pues, bueno, pues estuve 2 o 3 días muy mal. Y creí que aquello era un antro de integristas, de gente reaccionaria, de gente de súper radicales, en el sentido de una superortodoxia radical, por aquellos vestidos, aquellas cosas que tenían. Pero me sucedió lo que siempre me ha sucedido, lo que os he contado de la Virgen en esta tarde. Me sucedió que al tercer día de estar allí, en 2 charlas que escuché a 2 videntes, pues me convirtieron. Me llegó al alma lo que me dijeron. Me transformaron desde el Espíritu Santo y digo, esto es una predicación distinta que yo no había dicho. Y el Señor a mí me iluminó diciendo, tú has predicado muchas veces y has predicado desde el alma, con toda tu alma, dice, pero no con el Espíritu. Hay otra predicación superior todavía. Yo no sabía aquello y me quedé, bueno, unos señores o señoras que no decían nada más que un testimonio. Vino la madre y nos dijo esto y esto y esto y esto. Unas cuantas veces, muchas veces, no repiten nada más que eso, pero tiene el poder de transformar a muchas personas allí, llevarlas a la confesión, llevarlas a la adoración, llevarlas a la Eucaristía, llevarlas a todo eso. Es una pastoral impresionante la que se realiza allí. Discuten si se aparece la Virgen o no se aparece, pero ese tema, ¿y qué? ¿Sabes tú lo que significa aparecer? Yo no sé lo que significa aparecer. Yo sé que es un lugar de muchísima gracia donde suceden estas cosas. Y ya está. Que eso se llame aparecerse la Virgen o no aparecerse, eso según tu diccionario, pues búscalo, a ver si lo encuentras. Pero a mí me sucedió una cosa muy bonita, que ya os la he contado, pero que la cuento aquí también. Es que una de esas mañanas, cuando yo ya estaba allí a gusto, cuando me di cuenta de que allí había unción, de que aquel pueblo era un pueblo también ungido como el de Éfeso, o como el pueblo de la Inmaculada, o como ciertos pueblos que, ungidos por el Espíritu Santo, piden a veces cosas que las pide Dios por aquello del sensus fidei, sensus fidelis, sensus fidei. Pues una mañana, porque allí sale el sol 2 horas antes que aquí, pero tenemos la misma hora. O sea que allí a las 5 de la mañana había un solazo ya tremendo. Pero desayunábamos como si estuviéramos en España a las 9. O sea, es como si aquí desayunáramos pues a las 12 o así. Y entonces yo salí de paseo muy tempranito, nadie había todavía por las calles y por las carreteras. Y venía un chaval alto, muy alto, un poco desgarbado, por la misma carretera en dirección contraria. Y al pasarse conmigo, al cruzarse conmigo, me di cuenta de que iba con el rosario en la mano, iba rezando el rosario. Me hizo así, yo no iba vestido de nada, me hizo así un signo con la cabeza para saludarme. Me di cuenta de que era un drogadicto, de que era una persona desestructurada, de que era una persona rota por la vida, pero que tenía un rosario. Y entonces lo que me hizo entender el Espíritu Santo en aquel momento fue
que a quién podía acudir, a quién podía acogerse, quién podía estar más cerca de él. El rosario te lo dice muy claramente. Era María. María era su madre. Este chico, como otros, sobre todo en la parte donde yo paseaba, es de un sitio allí en Medjugorje que se llama El Cenáculo, donde hay 100 y pico chavales recogidos de la droga y de todo esto, de diversas nacionalidades. Y aquel estaba paseando en aquel momento, a esas horas de la mañana, con aquellos ojos que me impresionaron. Era un chico muy alto, me impresionaron porque vi todo el desvalimiento de un ser que había destruido su vida totalmente y no le quedaba absolutamente ninguna cosa a dónde agarrarse, dónde echar mano, nada más que el rosario. Echar mano al rosario es echar mano a María, es echar mano a la maternidad de María. Y eso pues es muy bueno porque quiere decir simplemente que, bueno, pues sigue siendo nuestra madre, sigue siendo la madre de los pequeños, la madre de los pobres y la madre de los que, pues en esta vida necesitamos una madre. Digo y termino que sencillamente el hecho de que hayan declarado o haya entendido yo el misterio de María tal como lo declaró el concilio de Éfeso, pues para mí es importantísimo, porque me ha urgido y ungido más profundamente en mi corazón el misterio de María, el misterio de su maternidad, Theotokos, Madre Divina, y que, bueno, pues era algo que yo quería transmitir esta tarde, porque si estoy dando charlas sobre la Virgen y no hablo de lo que he hablado esta tarde, yo todo lo demás era teoría. Desde lo que he hablado esta tarde diré cosas que a lo mejor son teoría, pero diré otras cosas que son experiencia viva desde este testimonio o desde la experiencia de este testimonio de María que os acabo de contar. Gloria al Señor.